Hola, soy Roberto Rodríguez y aquí arrancamos El Mundo en 7 días, nuestro espacio de entrevistas. Gracias a quienes se suman a esta gran comunidad digital en FM Mundo Live, donde quedan nuestras entrevistas recorriendo el mundo entero, donde estamos con audio en alta definición en fmmundo.com, señal abierta en territorio ecuatoriano 98.1 FM en la ciudad de Quito y a través de la señal de Extrema FM para Tungurahua y Cotopaxi. Compartimos hoy este contacto de The Elections Tour 2023. ¿De qué se trata? ¿Qué es este tour de elecciones? Este grupo de gente que está recorriendo el país con una bandera de democratizar el conocimiento electoral. Bueno, eso es lo que hoy nos reúne aquí en El Mundo en 7 días. Arrancamos de inmediato. Lo habíamos anunciado, hoy estamos hablando sobre las elecciones, pero estamos hablando sobre actividades que se realizan de manera paralela al proceso electoral que lo comanda el Consejo Nacional. Y para ello vamos a conversar hoy con nuestros dos invitados. Luis García, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, y estaremos conversando también con María Rosa Suri, fundadora y directora de Tinta Digital. Gracias por estar con nosotros en este diálogo. Solo para aclarar a quienes nos están viendo por la señal digital de FM Mundo Live en YouTube, el caso de Luis no está manejando, está de copiloto en el auto. Solamente para no es que está en un Tesla navegando por las calles de Quito, no, está de copiloto de un vehículo. Muy bien, dicho esto, cuénteme un poco y quiero arrancar justamente contigo, María Rosa, que nos cuentes un poco de qué es lo que están haciendo ustedes al momento. ¿Qué es este proyecto? Que yo he visto los banners extremadamente interesantes, que se llama The Elections Tour 2023. Sí, exacto. Como tú lo dijiste, lo llamamos de esa manera porque nosotros nos propusimos hacer una gira para informar sobre el voto. Y cuando hablamos sobre el voto, hablamos no solamente de los candidatos, ¿no? Sino también de por qué quieren llegar al poder o para qué quieren llegar al poder. Y claro, y una de las cosas cuando nos unimos con Luis para poder realizar The Election Tour, decíamos qué cosas, no sé, como que qué inconvenientes nos topamos los jóvenes en el momento de ir a informar. Y sobre todo en este momento actual, donde las jóvenes somos más del 50% del padrón electoral. Y ahí decíamos como, obviamente, una de las cosas es que muchas veces nos enfrentamos a muchas propuestas demagógicas o muchas propuestas que quizás no van o no tienen mucha profundidad dentro de las redes sociales. Y por qué no nosotros unirnos para hablar sobre esto dentro de los talleres. Así que bueno, así nos unimos y propusimos empezar a hacer unos talleres para recorrer todo el país, y en medio de esta gira pues pasamos primero por la región costa, que era justamente donde también estaban en clases, ¿no? También los chicos estaban en clases, así que fuimos por Guayas, estuvimos en las universidades como la Ecotec, la UES, la ESPOL, fuimos también a Manabí, estuvimos en la ULIAM, estuvimos en colegios también allá, y en El Oro, que también estuvimos en Machala, en diferentes, tanto con organizaciones de jóvenes como también en la Universidad de Machala. Entonces, como ves, es una gira, y esta gira tiene el propósito de impulsar un voto informado y que también nos dé ganas, ¿no?, de interesarnos, porque a veces nos muestran no sé, enfoque como que negativo de la política, cuando en realidad nosotros tenemos mucho que ver en las decisiones que se tome alrededor del país y los políticos. Totalmente lo que tú has dicho es muy cierto. Es decir, la edad promedio votante en Ecuador de los 13 millones de votantes y tantos está en 29 años. Entonces, con esa data y ese recorrido del voto informado, yo sigo manteniéndome en la premisa de que la gente no está harta de la política, está harta de los políticos. Pero más allá de ponernos en esta dialéctica, quiero que nos cuentes un poco, Luis, la participación tuya dentro de este proyecto. ¿Cuál es tu función, tu rol dentro de este tour electoral? Muchas gracias, Roberto. Para agregar solamente algo de lo que Suri nos comentaba hace un momento, este ejercicio es el reconocimiento de la trascendencia del voto joven en Ecuador. Y por esto podemos ver los resultados electorales también y la incidencia que tuvo el voto de los jóvenes, y por eso este esfuerzo de que haya un voto responsable. Mi rol dentro de este proceso ha sido uno, el de acompañamiento desde la Fundación Konrad Adenauer, que acaba de volver formalmente desde este año. Estuvo trabajando en el Ecuador hasta el año 2014. Estuvo separada del Ecuador durante algún tiempo largo. Correcto, salió durante algunos años y precisamente ha retornado a impulsar este tipo de iniciativas
que puedan fortalecer la democracia. Además, he acompañado también como tallerista junto a María Rosa Suri, e impulsados además desde una línea gráfica y desde desde una dinámica bastante joven, que invita a participar a los jóvenes y también los invita a vincularse en la política, no necesariamente de manera partidaria, pero sí conscientes de lo que implica la votación y lo que implica también el labor de ellos como veedores ciudadanos. Ahora, en este proceso de instrucción política, y hay que pintarlo desde el principio en claro, es decir, ustedes, ¿qué les dicen a los jóvenes? Porque la premisa inicial que se ocurre es, claro, los van a adoctrinar a que vayan hacia el un lado, que vayan hacia la derecha, que vayan a la izquierda, mucho más allá de entrar en la profundidad de los conceptos. ¿Cuál es su rango de acción educativo en este tour? Claro, incluso Roberto, comentando lo que tú dices, ha habido veces en que nos ha tocado a nosotros como mostrar el material que vamos a hablar durante los talleres para que justamente dentro de los espacios educativos donde nos han abierto las puertas se quede en claro de que nosotros no vamos a llegar a hacer ningún tipo de proselitismo político. Entonces, claro, ¿y cuál es la idea? ¿Y por qué nosotros sabemos que no lo vamos y nunca fue nuestro objetivo? Porque nosotros nos dedicamos sobre todo, como yo te hablaba al inicio, desde Tinta Digital también a democratizar la información. Y entonces cuando hablamos de democratizar, hablamos de que tenemos que educarnos, analizarla, contextualizarla, y en eso juega mucho también las elecciones. Entonces, cuando nosotros damos el taller, hablamos de esto de qué hace un presidente, porque a veces vamos a elegir un presidente, pero ni siquiera sabemos las funciones de lo que llega a ser en el poder, o qué hacen los asambleístas. Entonces, de repente nosotros a veces durante el taller teníamos ejemplos y decíamos, a ver, un asambleísta, por ejemplo, te puede llegar a dar, yo que sé, plazas hospitales, y es como, no puede llegar a ser, no está dentro de sus funciones. Entonces tú le explicas también a los jóvenes cuál es la función de un asambleísta para que en el momento en que ellos lleguen a leer una propuesta de un candidato o candidata, ya sea a la asamblea o a presidenciable, vas a ver hasta qué punto es real o hasta qué punto no. Otra de las cosas que explicamos también es, por ejemplo, cómo funciona el Estado. Entonces, ¿cuál es esta función de los roles de la división de poderes? Entonces decimos como el Estado, tanto el presidente como la asamblea, como el judicial, el electoral, todos son poderes importantes y funcionan para llegar a vivir en democracia, ¿no? Porque a veces, claro, con todo este contexto que hemos vivido, esta crisis, esta muerte cruzada, se llegó a dar también mucho este énfasis de creer que una institución o un poder del Estado es más importante que el otro, cuando en realidad todos son equilibrados. Entonces, como ves, casi todo va desde un enfoque explicativo, educativo, para que los chicos sean los que al final tengan las herramientas para decidir y saber hasta qué punto un candidato o candidata quizás es de su preferencia o no es de su preferencia, pero sobre todo va a llegar a cumplir un rol democrático dentro del país. Ahora, dentro de este tour que realizan ustedes, ¿cuál ha sido la respuesta, la recepción de los jóvenes cuando se enteran de esta parte de la película? Porque estamos claros que a nivel de la comunicación y de la formación, hay culpa de lado y lado, porque por un lado, la formación de los jóvenes no está orientada hacia conozcan ustedes el desarrollo, la capacidad, el alcance, las funciones, cuál es la responsabilidad y el alcance que tiene cada uno dentro del ejercicio del poder político. Y por otro lado, la sobreventa, como tú bien dices, donde llega, qué sé yo, un asambleísta a ofrecer la construcción de carreteras o un prefecto que va a cambiar leyes. Entonces, ese alcance de competencias, cuando la juventud se entera, ¿qué dice? ¿Cuál es su opinión al respecto de las grandes propuestas electorales de vamos a salvar el mundo en 48 horas? Yo te diría, Roberto, que aquí hay una respuesta distinta, porque fue tan distinto el público que atendimos. Por ejemplo, una respuesta es cuando llegamos nosotros a una universidad privada, a que, por ejemplo, cuando llegamos a un colegio público, porque en la universidad, además, habían tenido la oportunidad de recibir varios candidatos. En el otro, en la escuela, además, tenían una realidad diferente. Entonces, creo que la primera conclusión es que no es un universo cohesionado, sino hay una diversidad también dentro de los jóvenes, y hay que verlo desde esas realidades, así como en una población general ecuatoriana, la realidad de la gente que está en la ruralidad, que está en la ciudad, que tiene acceso a determinados servicios, es distinta. Ese sería un punto de partida importante. El segundo es también, y esto quiero llamar de un ejercicio también que tuvimos dentro de The Election Tour, y fue este ejercicio de
ejemplos de lo que hace la Asamblea, pero solo ejemplos equivocados. Y la verdad es que dentro de este ejercicio, que termina siendo algo también un poco chistoso, digamos, salían muchos temas que suceden en la realidad y nos permitía reflexionar sobre las cosas que están sucediendo mal, pero la importancia también de los organismos de control, que es un poco lo que se refería María Rosa Suri. En este sentido, lo que nosotros quisiéramos rescatar de este proceso es uno, que los jóvenes están muy interesados en la política, solo que ellos no conciben hacer política, por ejemplo, el de impulsar las causas o el de que se atiendan sus intereses. Pero a través de estas circunstancias también vamos viendo cómo los jóvenes tienen una percepción positiva posterior de la política, además que fue muy bien percibido por el tono y en la forma en la que se había realizado estas dinámicas, al menos en esta primera etapa que fue en la zona costa. Igual solo para sumarle tal vez a lo que te cuenta Luis, o sea, de verdad había una percepción también positiva después al final, porque te dabas cuenta de que en realidad sí nos interesa a los jóvenes como que enterarnos de los temas políticos, de lo que está pasando, porque al final de cuentas nos está afectando, ¿no? Ya sea desde un ámbito laboral, ya sea con nuestros padres, etcétera. Entonces tú veías que los jóvenes después como que compartían historias sobre el taller, nos comentaban como que sus dudas, o sea, como que estaban muy interesados en llenar la guía. Entonces como que hay un interés y yo creo que esa percepción fue algo que a nosotros nos quedó mucho y que justamente nos impulsa a seguir dando ahora en esta segunda vuelta electoral los talleres alrededor del Election Tour. En esta segunda vuelta electoral, ustedes van a seguir recorriendo el país con la misma temática, es decir, lo que no alcanzaron físicamente a visitar hasta la primera vuelta, lo van a hacer en esta segunda. ¿Por dónde va a estar su recorrido orientado? Sí, bueno, vamos. nuestros próximos pasos, perdón, sorry. No, sigue nomás. Nuestros próximos pasos van a comenzar acá en Quito. Ahora que estamos arrancando nuevamente clases, vamos a estar en universidades y en colegios en la en la provincia de Pichincha. Después nos vamos a mover hacia la Amazonía, vamos a estar por el Puyo y finalmente vamos a terminar este proceso en la parte sur del país, en la zona de Azuay, Loja. Vamos a estar por allá en varios colegios y universidades. Y este es el proceso que se viene por delante, un poco apelando también al voto responsable que no se acaba únicamente en la primera vuelta, sino también en la segunda, con esta reflexión importante que siempre dejamos, y es siempre nos quejamos de quiénes son nuestras autoridades, pero el momento correcto de ver cuáles son sus planes de gobierno, cuáles son sus propuestas, son viables, es ahora justamente antes de las votaciones. Excelente iniciativa, me encanta lo que están haciendo, desearles la mejor de las suertes y el éxito de compartir justamente esta democratización de la información, democratización del conocimiento, que la gente sepa bien cuáles son las competencias de cada funcionario cuando asume, pero que también conozcan, además de sus competencias, los tiempos reales que necesitan para poder cumplirlas. Que sepan lo que tiene que pasar, porque no es cuestión de generemos una ley y al día siguiente se hecho el cambio, sino que requiere una serie de procesos y muchas veces estas frustración y desvanecimientos de euforias de campaña vienen justamente por eso. Y ahí es donde empieza ya, bueno, nos vamos a meter en la parte dura del tema de la comunicación política, pero donde influyen muchos otros factores. Me encanta lo que están haciendo. Hay oportunidad de colegios, escuelas, universidades, gente que se quiera unir a esta iniciativa. ¿A dónde los contactan? Sí, Roberto, más bien justamente la invitación es que las personas que nos están escuchando puedan seguirnos en nuestras redes sociales como @tintadigital o @cas-ecuador. Nosotros vamos a estar dando ahí información constante de los talleres que se van a salir, pero también vamos a dar un taller virtual para que llegue a nivel nacional y entonces eso va a poder tener alcance para todas las personas y si no, también siempre hacemos una invitación para que acudan a las universidades o a los colegios donde nos abren las puertas, porque siempre mientras más personas nos involucren, nos interesemos, ahí vamos a estar e incluso también dentro de las plataformas de Tinta Digital siempre vamos a estar promoviendo este tema del voto informado, así que ahí más bien quedamos en contacto y más bien agradecerte un montón también por el espacio y por dejarnos hablar junto a Luis sobre nuestra iniciativa que es The Election Tour y agradecerle también obviamente a CAS Ecuador por habernos apoyado a Tinta Digital por lograr esto. Felicitaciones a ustedes, la mejor de las suertes. Concluye tú, Luis, te escucho. No,
Unas breves palabras de cierre, que es justamente lo que nosotros siempre apelamos desde la Fundación, devolver el agradecimiento a Tinta Digital y por todo el talento de su equipo, pero finalmente la reflexión que queremos dejar es que la democracia es responsabilidad de todos, y si queremos un país sano, que atiende las realidades, todos tenemos que tener cierta participación, y hoy es el momento de mostrar la responsabilidad de hacer democracia votando responsablemente. Así que eso, agradecerte mucho, Roberto, agradecer mucho a Suri también por su trabajo, y creo que eso es muy importante. María Rosa Suri, fundadora y directora de Tinta Digital, y Luis García, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, con nosotros en esta jornada. Muchísimas gracias por su tiempo. Continuamos con más.